Como podemos leer en pantalla, una sucesión es un conjunto ordenado de números uno a continuación del otro. Como por ejemplo el conjunto de los números naturales, que es un número al lado del otro con los que podemos contar, ¿sí? Y bueno, infinitamente podríamos seguir escribiendo, ¿no? Esos números. Todos estos números se los llaman términos, ¿sí? Y ocupan una posición dentro de lo que es la sucesión. En el primer lugar tenemos el número 1, en el segundo lugar o en la segunda posición tenemos el término 2, después el 3, después tenemos el 4 y así sucesivamente, ¿sí? A cada una de estas posiciones, entonces las denominamos para poder orientarnos como en la primera posición está el A sub 1, ¿sí? El primer elemento, el segundo elemento, el tercero, el cuarto, el quinto. Y fíjense que en este caso está coincidiendo el valor de la posición con el número, sí, o el elemento que aparece ahí simbolizado. Entonces podemos decir que como este conjunto es infinito, la sucesión la representamos con la letra A y la n va a ser el número de la posición, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, al número de la posición le corresponde al número al que nos estamos refiriendo. Este término de acá, sí que está apareciendo, A sub n, se lo llama término general o término enésimo, ¿sí? Que nos puede llegar a permitir, según qué tipo de sucesión estemos trabajando, ese término obtener cualquier número, ¿sí? O cualquier elemento que pertenezca a la sucesión. Por ejemplo, entonces, este acá es el ejemplo 1 de los naturales. Ahora, supónganse que vamos a trabajar con el ejemplo 2, que vamos a tener al número 1, vamos a tener al número 4, vamos a tener al número 9, al 16, al 25 y podríamos seguir, ¿sí? Avanzando. Bien, entonces tenemos esa sucesión, ¿sí? De elementos. Fíjense que el que está en la primera posición, que es A sub 1, aparece el número 1. Cuando estoy en la segunda posición, aparece el 4, en el tercero el 9, en la cuarta el 16. Yo creo que se habrán dado cuenta que estamos operando a través de la potencia, ¿no? O sea, tenemos la posición, ¿sí? Que va a ser esta n, el número, elevado al cuadrado. Entonces ahí obtenemos cada uno de los elementos que componen nuestra sucesión. Para ordenar entonces a todos estos números, bien, que acabamos de darnos cuenta que es una sucesión de elevar la oposición a el cuadrado y así obtenemos cada uno de los elementos, por extensión podríamos decir que A sub n es igual al número 1, al número 4, al número 9, al número 16 y así sucesivamente. Y por comprensión, A sub n es igual a n al cuadrado, ¿sí? Este vendría a ser entonces este ejemplo. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, empezar en la primera posición con el número 7, 8, 9, 10, 11. Fíjense que si voy avanzando a una unidad, ¿sí? El primer elemento que obtenemos es el número 7, ¿sí? Entonces, en este caso, el término general vendría a estar representado como a la posición sumarle 6 unidades. Fíjense que en la posición número 1 tenemos, en A sub 1 tenemos el número 7, en A sub 2 y en la segunda posición tenemos el elemento 8 y así vamos avanzando. Y fíjense que si yo 2 le sumo 6 obtengo 8. Si a la tercera posición le sumo 6, obtengo 9, y así sucesivamente, ¿sí? Y lo mismo podríamos hacer el desarrollo, como yo anoté acá al costado, en este caso, por extensión, sería entonces que A sub n sería igual al número 7, al número 8, al número 9, siempre van ordenados, ¿no? Ya hablamos de que están uno al lado del otro, y por comprensión, sería la fórmula que tenemos ahí, ¿sí? Muy importante esto de la fórmula, ¿sí? Porque es la que nos va a permitir en realidad poder hallar cualquier número, ¿sí? Que pertenezca a esta sucesión.
puedo pensar, si quisiéramos, ¿no? En este último ejemplo, si nos preguntaran cuál va a ser la posición número 10, nosotros lo que tendríamos que hacer sería calcular a sub 10, que va a ser igual a 10 más 6, y nos va a permitir saber que en la posición 10 tenemos el elemento 16. Sería si a nosotros en vez de estar dándonos cuál es la cadena de números y la extensión de la misma, nos dijeran que tenemos la sucesión igual a 2 sobre n, ¿sí? Y nosotros quisiéramos anotar, no sé, los primeros 5 términos, podríamos completarlo de la siguiente manera. Acá me voy a anotar. En la primera posición sería 2 sobre 1. En la segunda posición tendríamos 2 sobre 2. En la tercera posición tendríamos 2 sobre 3. En la cuarta posición tendríamos 2 sobre 4. En la quinta posición tendríamos 2 sobre 5. Entonces ahora vamos a anotar estos primeros 5 términos de nuestra sucesión, que sería el número 2, después el número 1, después el número 2 tercios, después el número 1 medio, después el número 2 quintos, ¿sí? Cada uno de estos elementos, y así sucesivamente, ¿sí? Según la posición que ocupe, vamos a tener el elemento asignado. Dentro de las sucesiones podemos encontrar dos sucesiones en particular, y una es la sucesión aritmética, ¿sí? Que la particularidad que tiene es que cada término se va obteniendo sumando al anterior un número constante, R, llamado razón aritmética. Por ejemplo, si yo tengo el número 6 en la primera posición, el número 2 en la segunda, el número 18 en la tercera, el número 24 en la cuarta, el 30 y así sucesivamente, podemos observar que de la primera posición a la siguiente estoy sumando 6 unidades, a la siguiente también estoy sumando 6 unidades, para la siguiente también estoy sumando 6 y estoy sumando 6 y así sucesivamente. Estoy sumando el mismo número, quiere decir que la razón de esta sucesión es el valor 6. Para verificar esto, porque a veces se puede obtener de una forma rápida, ¿sí? Pero si eso no llegara a ocurrir, podemos verificarlo. Para eso lo que vamos a hacer es tomar la segunda posición y calcular la diferencia con la segunda, y el resultado va a tener que ser igual a calcular la diferencia entre la tercera posición con la segunda posición, y así la cuarta y la tercera, y sucesivamente de esa manera. Por ende, lo que tendríamos que hacer es al término enésimo restarle el término anterior al mismo. Fíjense que en nuestro ejemplo, si hacemos 12 menos 6, esto nos da 6. Si hacemos 18 menos 12, la diferencia nos da 6, ¿sí? Entonces quiere decir que, o podríamos probar con más ejemplos, no, por supuesto, pero si se va repitiendo, ¿sí? Podemos hacerlo con 3 o 4, si seguimos recibiendo el mismo valor, quiere decir que entonces la razón va a ser, la razón va a ser 6, ¿sí? Que sería en este caso entonces el resultado que estamos obteniendo acá. Otro ejemplo podría ser si tuviéramos en la primera posición, ejemplo 2, en la primera posición el número 3, en la siguiente posición el menos 1, en la siguiente posición el elemento menos 5, menos 9, menos 13, y así podríamos seguir. Si bien se podría calcular rápidamente esto, podemos recurrir en realidad a la verificación, que es lo que vimos antes, y tendríamos que entonces calcular la diferencia entre una posición y la anterior. Acá vendrían 2. Vamos a hacer alguna más, a sub 3, no, a sub 4 y a sub 3. Y si esto, sigue coincidiendo, quiere decir que vamos a tener cuál es la razón de la sucesión aritmética. Y entonces entre la segunda posición, entre menos 1 y menos 3, la diferencia es menos 4. Entre la posición 3, que es el menos 5, en diferencia con la posición 2, esto nos da por regla de signos también menos 4. O sea que está coincidiendo. Y entre la posición 4
que es menos 9 menos menos 5, también el resultado es menos 4, ¿sí? Podríamos probar con uno más y también notaríamos que tenemos una diferencia de menos 4, por ende quiere decir que la razón aritmética es el valor menos 4. Otra sucesión con la que nos vamos a encontrar es con la sucesión geométrica, ¿sí? Que en este caso, para hallar cada uno de los términos, lo que vamos a tener que ir haciendo es multiplicarlo, ¿sí?, al anterior por un mismo número, que es una constante. En este caso se va a interpretar con la letra Q y se lo va a llamar razón geométrica. Por ejemplo, si nosotros tenemos la sucesión, bueno, si puedo ir a escribir, ahí va. Tenemos la sucesión 2 menos 4, 8, menos 16, y bueno, y así sucesivamente. Fíjense que de 2 para llegar a menos 4 estaríamos multiplicando por menos 2. Y que de menos 4 para llegar a 8 también estaríamos multiplicando por menos 2. Y lo mismo ocurriría, 8 por menos 2 sería menos 16. Por supuesto que se puede hacer la verificación como hacíamos antes, ¿sí? Que en este caso, en vez de ser una diferencia, va a ser un cociente, porque es la operación opuesta, ¿sí?, a la que estamos trabajando. En este caso tenemos una multiplicación, ¿sí? Vamos a tener que verificar a través del cociente entre una posición y la anterior. Y siempre va a tener que ser la misma razón, ¿sí?, la misma constante. Sería sub 4 sobre sub 3. Bien, ahí podríamos seguir probando con infinitos, o sea que dada una posición, si la dividimos por su anterior, ¿sí?, si calculamos el cociente, nos debería dar por resultado Q, ¿sí?, o el cociente debería ser Q. En nuestro caso entonces sería, por ejemplo, menos 4 sobre 2, esperen, voy a subir un poquitito, que debería ser el mismo resultado que hacer 8 sobre menos 4, que debería ser el mismo resultado de hacer menos 16 sobre 8, y fíjense que menos 4 dividido 2 es menos 2, 8 dividido 4 es menos 2, y menos 16 dividido 8 es menos 2. Está coincidiendo, entonces quiere decir que la razón es menos 2. Otro ejemplo que podríamos hacer sería tener la sucesión por extensión 4, 2, 1, un medio, un cuarto, y así sucesivamente. Y la misma, si no lo podemos calcular de forma inmediata, ¿sí?, cuál es la razón, lo que podemos hacer es descubrirlo a través de la verificación. Y dijimos que para eso lo que hacemos es a cada una de las posiciones, calculamos el cociente entre una posición y su anterior. Así que en este caso, bueno, vamos a probar con los tres primeros cocientes. A ver si esto nos da ese Q que estamos buscando. O sea que acá sería 2 dividido 4. El siguiente sería 1 dividido 2. En el siguiente sería un medio dividido 1. ¿Sí? Y bueno, vamos a matar uno más. Un cuarto dividido un medio. Solo para hacer divisiones. 2 dividido 4 sabemos que es un medio es un medio. Un medio dividido 1 es un medio. Y acá sí tenemos que corroborar esto de un cuarto dividido un medio. Lo que tendríamos que hacer sería una multiplicación. Se pasa en el calculador, ustedes ya lo saben, que acá nos daría 2 sobre 4, que si simplificamos es un medio, ¿sí? Así que está más que demostrado que la razón en esta sucesión geométrica es un medio porque lo descubrimos calculando estos cocientes.